Muy bien, amigos, continuamos en esta mañana de Portal de América Radio, aquí en portaldeamerica.com, y desde, como les decíamos antes, desde Paysandú, tomamos por el atajo, cruzamos la cordillera, llegamos a Santiago de Chile y saludamos a nuestra amiga y corresponsal allí en la capital trasandina, Macarena Velasco. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Desde acá con un día muy bonito, la verdad. Temperaturas agradables de otoño, así que contenta. Mirá vos lo que hace la diferencia de estar de un lado y del otro. Aquí estamos con un otoño bastante agresivo, empezamos con una temperatura baja hoy y no está nada lindo. El cielo, por lo menos aquí en la Costa de Oro, estoy viendo todo nublado. Y a esta altura tenemos, a ver cuántos grados tenemos por aquí, 15 grados, habíamos empezado con 12. Pero bueno, son cuestiones de la época. Macarena, Así es. alza de llegadas de turistas extranjeros durante el verano marca la recuperación del sector, dice la Subsecretaría de Turismo de Chile. Los turistas de América del Sur representaron casi el 60%, 59,2% de los arribos, mientras que América del Norte alcanzó el 12% y Europa logró casi el 15%, el 14,9%. Una alentadora noticia para la industria dio a conocer la División de Estudios de la Subsecretaría de Turismo. Las cifras de llegada de turistas extranjeros durante enero y febrero de 2022 aumentó 227% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Bueno, el año anterior no hubo nada, ¿no? De acuerdo Exacto. con los datos informados durante los 2 primeros meses del año, llegaron un total de 140.000 personas, de 140.000 turistas extranjeros al territorio nacional, 69.735 de ellos en enero y 70.275 en febrero. Al respecto, la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze, comentó que estas cifras muestran una tendencia de recuperación en el sector, por eso seguiremos trabajando para potenciar la industria y lograr un ingreso de divisas a nuestro país de al menos 490 millones de dólares por concepto de turismo receptivo. ¿Aquí qué está hablando? ¿De la meta para el año? Parece que es la nada. O sea, en realidad es muy poquito en Lo que pasa es que, bueno, te cuento, estas cifras que se han dado a conocer son tremendamente como titular, que marcan el inicio de la recuperación. La verdad es que son súper engañosas porque no es el inicio. O sea, si tú, claro, lo tomas en comparación con el año pasado, el 2021, o sí, el 2021 principalmente, claro, o sea, 227%, una brutalidad, tú puedes decir, pero en relación al año 2020, estamos bajísimos. La verdad es que estamos, o sea, representa, yo les decía, creo la vez pasada, los ingresos de enero que tuvimos este año representan el 10% de los ingresos, estoy hablando de cantidad de gente, de los ingresos de enero del 2020 o 2019. Claro. Entonces, ¿de qué nos están hablando? Y ahí viene un poco la molestia de, por lo menos yo que tengo más relación con, obviamente, relación con el gremio de los tour operadores y agentes de viaje, eh, porque es como tapar el sol con un dedo, en el sentido de engañarnos nosotros mismos, diciéndonos si estamos en vías de recuperación, pero eso no. O sea, día a día se ven noticias de turoperadores o agentes de viaje que están cerrando sus oficinas, que están en el fondo quebrando, ¿te fijas? Y eso el gobierno debiera hacerse cargo. Lo mismo los hoteleros también reportan, no ellos, sino que el gobierno, que ha habido mayor ocupación, en fin, el verano, pero igual está bajísimo y siguen con las deudas, ¿te fijas o no? Entonces, yo creo que hay que hacerse cargo de que no está bien el turismo, De y una está muy vez mal. por todas,
Macarena, de una vez por todas en la región y en el mundo, el turismo va a tener que sincerarse y dejar de lado la matraca incesante, y ahí tenemos el gran problema de que la entidad mayor, la Organización Mundial del Turismo, tendría que dar el ejemplo, porque los famosos barómetros y los famosos datos que se dan con total impunidad, diríamos, generalmente son falsos. Son armados con el ojímetro, como decimos siempre, no tienen rigor científico y no lo tienen en ningún lado porque responden meramente a propaganda política del gobierno de turno de cada lugar. Y en el caso de la Organización Mundial del Turismo, es un rejunte de datos, es una sumatoria de los datos que aporta cada uno de los ministerios de los países miembros. Entonces, esto lo hemos repetido hasta el cansancio, cuando alguien va a Europa, visita no solamente un destino, visita 4 o 5 destinos. Entonces, en el famoso barómetro de la OMT, viaja Macarena Velasco a España, Francia, Italia, Suiza y Grecia, y para la Organización Mundial del Turismo hay 5 Macarenas Velasco, no una sola. Entonces, cuando leí acá, por eso hice la pausa, 490 millones de dólares por concepto de turismo receptivo, aquí se habló de que se había llegado en 2019 a 1.700 millones, que tampoco son ciertos, como no fueron nunca ciertos los 2.300 que se dice que se habían logrado algún año antes, durante el gobierno anterior. ¿Qué temita para seguirlo hablando, para seguirlo teniendo en consideración a la hora de dar noticias? ¿Y cómo se sigue? ¿Y cómo se sigue, Macarena, para mejorar esto cuando el turismo sigue teniendo las trabas para el ingreso a Chile? Hubo recientemente, lo decíamos en el bloque de inicio, una reunión de los ministros de salud de todo el Mercosur, de los 5 países, o sea, de los 4 más Chile, y ahí se pusieron de acuerdo en una serie de cuestiones que quizá puedan llevar a hacer un poco más ágil esta cuestión, ¿no? Así es, o sea, esperamos nosotros porque la única salida es, ¿no es cierto?, dar mayores facilidades para el ingreso de turistas, cosa que en muchos países ya se está, por ejemplo, 7 países, el 15 de marzo creo, anunciaron ya su flexibilidad total, o sea, volver a pre-pandemia, y así vemos cada día, por ejemplo, Reino Unido, ¿no es cierto? Brasil mismo, yo creo que Brasil casi no ha tenido nunca cortapisas, ¿no?, para el ingreso de turistas. No sé Argentina, pero en el caso de Chile, por ejemplo, nosotros estamos pidiendo, yo les decía la vez pasada, la homologación de vacunas, que es un trámite que no sabemos, no tenemos idea para qué sirve, y que demora un mes en darte el visto bueno, en homologarte la vacuna de alguien que se vacunó en Europa o en Estados Unidos. Lo que es ridículo. Después, son 2 exámenes PCR que te tienes que tomar en tu destino, o sea, en tu puerto de embarque en realidad, y cuando llegas a Chile. También, en muchos países, el examen PCR no es barato, es bastante caro. Entonces, el posible turista dice, me tengo que hacer un examen hoy día, qué sé yo, hoy día jueves, y cuando llegue a Chile el sábado, otro examen en el aeropuerto, que ese sin costo. Entonces tú ves que es no queremos, parece que lleguen turistas. Y por otro lado está súper probado que abriendo las fronteras, dando mayores facilidades, ¿no es cierto? Sobre todo en países, Chile están casi todos vacunados. Entonces, ¿qué esperamos? Y han bajado bastante las cifras, muchísimo de contagiados. Hay un estudio
no sé si lo han visto, de Carlson Wagon Leads, respecto a cómo se reactiva el turismo de negocios con, con la apertura de fronteras. Y es impresionante, o sea, de verdad la gente, exacto, lo que siempre se dijo, o sea, post pandemia, o cuando ya nos acostumbremos, cuando sea endémica, la gente está con ganas, necesita viajar. En viaje de negocio, por mucho que tengamos comunicación virtual, igual está esa voluntad de viajar. Por ¿Te supuesto. fijas? Mira, Macarena, en Entonces, el próximo bloque con Eliseo estuvimos preparando el tema justamente que roza eso, que tiene que ver con los datos y con con las predicciones. O sea, cada día las teorías se van estrellando cada vez más fuerte contra el piso. Nos vamos a referir a un anuncio catastrófico que hizo The Economist en el año 2021, donde prácticamente iba a cambiar todo, iba a ser todo un desastre. Y bueno, han cambiado algunas cosas, se han afirmado algunas nuevas tendencias, pero aquello de los cambios dramáticos y de que iban a desaparecer los hoteles corporativos y que no se iban a hacer más reuniones presenciales, y era todo poco menos que el apocalipsis, no ha pasado prácticamente nada de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, y tú lo sabes bien como una persona que está relacionada con la comunicación desde siempre, y más con el manejo de algo tan importante como es la comunicación del empresariado de un país tan activo turísticamente como es Chile. Sabes muy bien de qué te hablo. Y lamentablemente los estados siguen sin tener preocupación con el tema de la comunicación. No hay gente idónea, no hay rigor científico en los datos, se sigue manejando cualquier número, cualquier porcentaje, y la prensa generalista lo toma y lo repite, o sea, copia y pega, ¿no? exacto, Entonces, exacto. Cada así es. día uno ve que la prensa, y yo lo digo con mucha lástima, porque eh, las nuevas generaciones de verdad que son copy-paste, o sea, respecto a las informaciones, y tú ves en los medios, es lo mismo, es una réplica de lo oficial. Parece que nos acostumbramos en la época de dictadura, donde sí era así y había se hacía una conferencia de prensa, ¿no es cierto? Y todos los medios estaban obligados a replicar eso. Pero acá no hay investigación, no hay cuestionarse ciertas cosas que tú te das cuenta. Este título que acabamos de mencionar, y lo replicaron los medios, pero como si nada, ¿te fijas? Entonces, eh, hay un problema serio, pero bueno, es en muchos ámbitos, no solo en turismo. Así es No, que, por supuesto que pasa, pero con el turismo ocurre que lo vengo afirmando desde hace mucho tiempo. El turismo es la industria desconocida. O sea, no, los medios generalistas no tienen especialistas en comunicación turística. no, No se forman comunicadores especializados en turismo. Ya sabemos lo que pasa con muchas de las asociaciones o círculos que andan por ahí de periodistas especializados, que no se parecen en nada a lo que se necesita. Gente que anda contando viajes preciosos y diciendo que está todo fenómeno con tal de vender avisos y de viajar gratis. Pero eso no es la comunicación en el turismo. Los estados tendrían que empezar a preocuparse más. Terminan diciendo algo que cada día me pone de peor humor, como diciendo, comunicamos mal, es un mal endémico. Bueno, pero hay que preocuparse por eso, hay que claro, mejorarlo. claro. ¿eh? Uno no se puede resignar. El turismo es una actividad que su fin fundamental es la generación de riqueza y empleo. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a dejar en manos justamente de los que copian y pegan la comunicación?
¿no? Así es, y bueno, es lamentable, pero así es el estado de situación. Y me surge en este minuto una pregunta, o sea, no hemos tenido respuesta. ¿Por qué el turismo como actividad económica y generador de empleos, sobre todo de mujeres y de jóvenes, ¿no es cierto? Que es uno de los objetivos, por lo menos en el gobierno de Chile ahora, ¿por qué no se le toma en serio como sector? ¿Ah? Yo no puedo entender, nos faltan cifras, nos falta... em, ¿qué falta para eso? Que el turismo es tomado como un juguete, como un chiche, por así decirlo, por los gobiernos. Queda muy lindo para los discursos, pero no, no se entra en cuestión. Pero, ¿sabes una cosa, Macarena? Quizá no sea el caso de Chile, donde yo siempre valoro mucho la seriedad y el modo de trabajar del empresariado chileno. Por algo el año pasado hicimos el webinar con Achet y tuvo el éxito que tuvo. Pero en general, la falta de rigor científico en las estadísticas y la falta de programación y de planes a futuro también tienen una parte de responsabilidad los empresarios del turismo en general, porque no se asocian de la forma que deberían asociarse. Es increíble, por eso digo, hago la excepción de Chile, como una asociación de determinados países que nuclea, por ejemplo, en las cámaras, o por ejemplo las asociaciones de diversos rubros, siguen con los esquemas de reuniones de los empresarios aportando su tiempo y no tienen la visión de contratar un equipo profesional ejecutivo que haga, que lleve a la práctica y que logre avanzar con los cometidos de esa propia institución. O sea, el comerciante, el empresario, va a una reunión de ese tipo cuando tiene tiempo y llega cansado de su jornada laboral y de defender su bolsillo, y va a aportar para el bien común lo que le reste de tiempo y lo que pueda. Pero de ahí, entonces, llegamos a una permanente declaración de intenciones que son muy loables, pero quedan en eso. En general, quedan en eso. Claro, de verdad en el caso de Chile es diferente, porque las agrupaciones gremiales tienen un pequeño equipo, ¿no es cierto? Pero Sí, que sí. en general somos bastante eficientes y eficaces. Lo tengo claro, por eso Sí, hice sí, dije la excepción, pasa en Fedetur, pasa en Achet. sí. En los hoteleros, en fin. Sí, 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 Eh, sí. pero aún así sentimos que no nos toman en cuenta. O sea, llegado el momento, turismo vale nada. ¿Te fijas? Entonces, sin embargo, cuando las cifras están bien, claro, es como la niña bonita, ¿no? Del país y el turismo en general, salvo ahora, da buenas noticias a los países. ¿Ah? En cuanto a ingresos de divisas, insisto, en cuanto a empleos, y, y más allá como promoción del país, de la imagen país, ¿no es cierto? Lo cual sirve de paraguas para generar promoción en cuanto a las exportaciones. Claro, Porque claro. cuando uno va a un país, igual tiene contacto, ¿no es cierto?, con su gastronomía, con muchas cosas, ¿no es cierto?, con su artesanía, de todas maneras. Entonces, el turista puede ser y es un promotor del país donde va, si tienen la Por buena supuesto. experiencia, por supuesto. Pero Entonces, bueno, sí, sí, es así, pero digo, lo complicado es que no se toma a la actividad como es debido, no se cumplen con los planes, y lo que es peor, y es un poco lo que le va a pasar ahora a Chile,
lamentablemente, cuando los... y esto es muy difícil de decirlo, y hay muchos comunicadores que se cuidan mucho de mencionarlo, pero yo, como soy medio kamikaze y bastante directo, lo digo. Cuando hay un gobierno de izquierda, hay un tácito enfrentamiento con lo que es el empresariado. Entonces se le busca la vuelta para no, no promover determinadas cuestiones, y se cae en lo que es la propaganda. Lo que tú estabas diciendo hace un rato, dar cifras y dar cifras y dar porcentajes, como que el turismo es la gran, el gran maná que cae del cielo y arregla todo, ¿no? Y bueno, y así suceden las cosas, y así se va involucionando en vez de evolucionar. Esperemos que cambie de alguna manera, esperemos que podamos hablar en el futuro de mejores cuestiones, de noticias más alentadoras. Yo creo que esta reunión de ministros de salud del Mercosur puede destrabar en parte este gran problema que tú estás señalando con la demora en el ingreso y con el desaliento al turismo internacional, ¿no? Sí, yo también espero. La verdad es que es la única salida que existe, porque fíjate que por otro lado en la comunicación que te mandé en la nota de prensa, eh, la directora de Cernatur habla, vamos a ir a ferias este año. Oye, pero ¿qué se saca? Ferias de a una feria de cruceros, que es muy importante, sí, eh, pero ¿qué sacas con ir a promover si después no vas a dejar ingresar a las personas? eh, es botar la plata, es botar el dinero, de verdad. Eh, claro, por otro lado, se pierde presencia, te fijas si uno deja de ir a esta feria, pero es complejo, es complejo el panorama. Yo espero también que a futuro se vean mejores perspectivas y, y poder hacer de esta conversación, o sea, por lo menos de mis noticias, algo más positivo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Macarena? Nosotros, en este caso tú y yo, nos lamentamos de las noticias que tenemos que dar y que comentar, pero de alguna forma estamos aportando para los que estén atentos y puedan tomar nota de qué es lo que está faltando, de por dónde se le está errando al bizcochazo, en una palabra, de dónde estamos viendo que se está haciendo las cosas mal. Esperemos que como experientes, para no decir veteranos, nos puedan tomar en cuenta y puedan tomar nota de estos reclamos que estamos haciendo. Si te parece, nos encontramos nuevamente el viernes próximo y seguimos dialogando y tratando de arreglar esto que es el turismo, esta actividad que tanto amamos. Te dejo para tu minuto final. Así. Sí, yo también espero encontrarnos el próximo viernes, como decía, con noticias un poco más alentadoras y, y bueno, ahí nos contactamos y podemos dialogar un poco más. Vamos tratando de agarrar la guitarra para tocar una mejor música, ¿no? Así es, aunque otra cosa es con guitarra. Otra cosa con guitarra. Sí. Gracias, Así es. Macarena. Nos seguimos Bueno, viendo. adiós, nos Chau, que vemos. pases bien.